No debería de ir más lejos, sino que pienso que mucha gente, y la mayoría de la gente, no la mayoría, algunas personas pueden tener la mentalidad como este frasco cuadrado de cristal, de cuadradito. Existen más grandes y también existen más pequeños. Y a veces que dentro de esto tenemos a veces los pensamientos metidos en cuanto a diferentes temas y creencias que nosotros podemos tener principalmente de nosotros mismos, no de cualquier fulano, mengano, parecejo. La creencia que tenemos es de nosotros mismos, metido en un cuadrito como este. Y pensamos que pues ahí estamos cómodos, ahí estamos bien, pero tampoco avanzamos, no prosperamos. Y prosperamos un poco, vemos las cosas, somos buenas personas, no hacemos mal a nadie, pero no crecemos, nos mantenemos en ese cuadrito. Esos son pensamientos limitantes, porque nuestra forma de pensar en ciertas cosas se nos vuelan y en otras las restringimos porque no las reconocemos. Y yo creo que como creyentes y como personas que deseamos quizás salir adelante con muchas cosas, tenemos la mente en prisiones emocionales y estamos presos de nuestro propio yo, de mi propio dolor, de mi propio fracaso, de mis propias situaciones. Sin embargo, son esas áreas de nuestra vida que debemos de tenerle más atención y buscar la forma de salir de esa zona y crecer y exponernos a ciertas personas, a ciertos grupos que nos pueden dar la felicidad. Yo crecí con muchos miedos, con muchos temores, perdón, y crecí en un estado donde en mi niñez los truenos, los relámpagos, eh, los rayos me causaban un pánico increíble. Veía a los payasos y me asustaba a los payasos. No podía soportar la oscuridad. Tenía que dormir como un niño con una bombillita prendida. Y eso lo arrastraste a la juventud. Porque crecí con unos traumas. Crecí con un pensamiento limitante de mí mismo, de mi capacidad. Y aunque crecí en ese desarrollo de mi vida, de mi niñez a joven, hubo un momento dado donde yo me acuerdo que venía mi familia, todos veníamos de la iglesia, todos estábamos en el carro. Y cuando llegamos al portón de casa, que para ese entonces vivíamos en el Ojo de Agua en Vega Baja, en la última calle, esa calle se inundaba siempre. Particularmente esa calle daba hacia un caño, le decían el caño, que era un canal de agua que cruzaba, porque en el Ojo de Agua, si usted no ha ido, vaya y véalo, es un ojo en el centro de esa, donde vivíamos, de la urbanización, este, había un ojo de agua y ese ojo de agua salía por un canal y se conectaba a ese canal que estaba en la parte de atrás de casa. Pero eso particularmente se inundaba.
cuando había mucha lluvia. Y un día de esos, de lluvia fuerte, que había truenos, relámpagos, veníamos de la iglesia y estaba yo hecho un saco de nervios. Yo no me podía controlar, yo lloraba mucho, porque yo no comprendía qué estaba pasando en mi cerebro. Eh, y tenía unos trastornos, porque obviamente, como expliqué en uno de los videos, a mí me dio una meningitis y las meninges del cerebro se fundieron. Y atrasó mi retentiva, la atrasó. O sea, yo no podía aprender como un niño normal. Y veía las cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Como lo ve ahora, ya he crecido, he madurado, Dios me sanó. Ve, soy un testigo fiel de la obra milagrosa de Dios. Así que yo estoy sano y yo, gracias al Señor, ¿verdad? Dios me ha dado una retentiva, aunque a veces soy un poco olvidadizo, ¿verdad? Pero en cuanto a aprendizaje, aprendo normalmente. Eh, y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá decidieron ese día salir para afuera del carro, mojarse en el aguacero, un sendo aguacero, Norberto, Yasmín, mi hermano, somos tres. Yo soy gemelo con una nena y mi hermano mayor y mi mamá y mi papá. Todos salieron fuera del carro y me sacaron fuera del carro. Y hasta ese día, llegó el miedo a los truenos, a los relámpagos, a la lluvia. Hasta ese día llegó ese miedo. ¿Por qué? Porque hubo un equipo de familia que se unió a mi dolor y me sacó de esa situación. Y desde ese día se acabó. Se acabó el miedo al trueno, el miedo al relámpago, el miedo a todas esas cosas. Hay veces que si hasta el día uno que tú no decidas enfrentarte a lo que te limita, seguirá eso limitándote. El día que tú decidas, y estoy mirando de bien a los ojos, el día que tú decidas enfrentar tus miedos, ahí se acabarán tus miedos. Porque a veces el miedo es un pensamiento. A veces el miedo es algo, una probabilidad que pensamos algo. Y hasta que no enfrentamos ese miedo, hasta ahí llegó ese miedo. Se acabó el miedo. O sea, por eso es que nosotros como padres tenemos que saber educar, enseñar a nuestros hijos. Porque si tú le vas a enseñar a tus hijos por miedo, el miedo se le va a acabar en algún momento dado. Y ellos te van a enfrentar. El miedo se va a acabar y te van a enfrentar. Por eso es que desde la premisa de uno enseñarle a los hijos, tiene que ser de la base de amor. Porque esa es la parte que ellos van a recoger de ti, del amor. No del temor ni del miedo. Y salir de esa zona de confort. Salir de esas áreas que a veces nosotros son como un límite que hemos puesto a lo que podemos avanzar. Tú puedes crecer, tú puedes avanzar. A veces que lo que tenemos simplemente es que cambiar la forma de pensar. Cambia esa forma de pensar y cambiará tu vida. Cuando tú cambias tu forma de pensar, cambiará tu vida, pero eso no depende de mí. Yo te puedo decir de experiencias como la de la lluvia, que te la presento porque fue para mí un reto y fue vencido, fue confrontado. Y de en adelante yo no tengo miedo a la lluvia. Y he visto fuertes lluvias, fuertes eh, momentos difíciles. Pero ahí estamos. Hemos estado ahí, militantes, luchando. Y hemos salido en medio de la lluvia a auxiliar personas. En medio del huracán. Hemos estado ahí para auxiliar a alguien. ¿Sabe? Hay cosas que uno tiene que enfrentarlas. Y el día que tú las enfrentes, tú vas a descubrir cuáles son los recursos y las habilidades y los dones que Dios ha puesto en ti para bendecir tu vida,
principalmente, y bendecir la vida de otros. Porque yo no puedo bendecir la vida de alguien si yo no descubro lo que yo tengo. Entonces, para yo poder descubrir lo que yo tengo que explorarme, yo tengo que analizarme, yo tengo que verme, yo tengo que confrontar mis miedos, mis temores, y yo tengo que a veces cerrar el oído a mi propia voz que me sabotea y me dice, no, tú no lo puedes lograr. Y yo me digo, yo lo voy a lograr, y yo lo voy a alcanzar, y yo voy a ser persistente en esto hasta yo ver que yo voy a alcanzar ese propósito de mi vida. Hasta yo ver, poder bendecir a alguien, hasta que yo pueda ver, hacer esto y ponerme metas, trabajar sobre esas metas y plasmarlas y moverme, porque la fe sin obra es muerta. Creer no es suficiente, tú tienes que moverte a lo que tú crees. Porque muchas veces tú tienes fe, perdón, para pensar en algo, wow, tú estás brutal, poderoso, hasta que te mueves. Tienes que moverte a hacerlo. Si no te mueves a hacerlo, te vas a seguir limitando y nunca vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, no algunas cosas, todo es posible. Y si eso está ahí puesto, es porque Él sabe la capacidad que ha puesto en ti para tú alcanzar las cosas, para bendecir la vida de alguien, para bendecir tu vida, para cuidar, para que tú... Sí, mira, el consejo que Dios le dice a Josué, en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tú tienes que meditar de día, ¿no? Tienes que ser persistente en lo que tú crees. ¿Qué son las cosas que tú crees? Y muchas veces por creer en tus miedos, en tus fantasmas, son los que tú mantienes vivo en tu mente. Esos fantasmas limitantes, esas prisiones emocionales en las que a veces nos encontramos, tú tienes que salir de ahí. Porque Dios te llamó a cosas grandes, como decía el libro del pastor Tommy Moya, destinado para las alturas. Tú y yo estamos destinados para las alturas, para caminar, para movernos, para volar. Fuimos diseñados para crecer. Dios nos diseñó para crecer. Dios nos dio una autoridad para crecer, pero que tenemos que crecer primero dentro para poder crecer afuera. Y esos pensamientos limitantes, tú tienes que ir trabajando con tus emociones y ver cuáles son de los fracasos que tú has tenido. Levántate. No importa si fracasaste, no importa si caíste. Yo sé que tú puedes hay que organizarnos, simplemente crear una agenda de trabajo y trabajar estos temas y mira, moverte, explorarte por dentro. La cueva más profunda es la de nuestro corazón, las emociones. ¿Cómo están nuestras emociones? Y ahí cuando entremos ahí vamos a ver, ¿verdad? Pero estamos marcados para hacer cosas grandes. Así que no te puedes quitar en este momento. Tú tienes que avanzar al propósito de Dios en tu vida. Muévete a eso y tú verás la gloria de Dios a tu favor. Esto es contenido que transforma. Estas historias están diseñadas para que tu vida pueda ser transformada, liberada, edificada, bendecida por Dios, porque ya ha sido bendecida por Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón dentro, ya tú eres bendecido, porque tienes la bendición mayor y te salvó. Pues tú tienes que creer en todo lo demás y moverte en esa dirección. Así que
Esto es contenido que transforma. Hasta la próxima. Bendiciones.